Muy buenas tardes. Estamos en el curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX y estamos estudiando en esta clase y en la próxima estamos estudiando el modernismo hispanoamericano, que es el último movimiento de carácter literario que transcurre entre las dos últimas décadas del siglo XIX, es decir, a partir de 1880-82, y dura hasta 1910-1915 aproximadamente. Es un periodo literario de menor duración que el del romanticismo, pero sin embargo es un movimiento importante. Y adelante el señor Alvarado Vega. Señor Alvarado Vega, vamos a anotar acá en la asistencia. Ubique incluso la separata de la clase pasada, porque ahí nos falta leer. ¿Ya? Entonces, anoto aquí en la Alvarado Vega. Alvarado Vega Giuseppe. Alvarado Vega Giuseppe Jorge, ¿no? Entonces, señor Alvarado Vega, por favor, ubíquese usted todavía en el material que dice 17 de noviembre del 2022, ¿ya? Ubíquese ahí en esa separata que se refiere al modernismo hispanoamericano del siglo XIX, que ya hemos leído, pero no lo hemos leído totalmente. Ubíquese usted en la página 9 de esa separata, ¿correcto? ¿Lo hizo? Sí, ¿no? Ya, aquella página en la que hay una antología de poemas de José Martí. Vamos a esperar que lleguen algunos otros alumnos para comenzar con la clase de hoy, que está dedicada al modernismo hispanoamericano. Y en la clase anterior quedó pendiente la lectura en esa separata de la semana 10, quedó pendiente la lectura de algunas páginas, de ese material en el cual se toma en consideración de los autores Pitman, Loaiza, también está Aparicio Figueroa, Aparicio Figueroa, no sé si alguien más está también, Aparicio Figueroa, Xiomar, Stephanie, Paulino, es la señorita Paulino, Serva, Stephanie, Custodio Meneses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Custodio Meneses, Ángeles,
Y no sé si hay alguien más, a ver. Alvarado, Pittman, Aparicio, Paulino y Ángela Custodio. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 alumnos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces a los que están presentes en este momento, les ruego, por favor, primero manejar el material que corresponde al 17 de noviembre de 2022, semana 10, porque en ese material hay algunas páginas que no hemos todavía leído, que necesitamos leer antes de ingresar. Y además, ahí hay un autor al que no nos hemos referido, pero que está incluido en esta separada, ¿no? El autor al que ya hemos estudiado es a José Martí, es la primera etapa del modernismo, según indicáramos en la clase anterior. Incluso alguno de ustedes, creo que fue el señor Pittman, el que leyó el poema Mi Caballero. ¿Así fue, señor Pittman? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Usted leyó ese texto, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a pedir, ¿quién está también? Amaro Pinazo, 6, Amaro Pinazo, Angélica, Pinazo, Angélica. Ya, entonces hay 6 alumnos, ¿no? Y vamos a pedir, como les he dicho desde un comienzo, vamos a pedir que terminemos con el material de la semana 10, que corresponde al 17 de noviembre de 2022. El material de la semana 11 ya está listo, ya está incluso en el aula virtual, pero vamos a terminar con esta separata del 17 de noviembre de 2022. Tomen ese material primero y se van a la página 9, diríamos, ¿no? Porque a partir de la página 9 hay una antología de poemas de José Martí. El señor Pittman leyó Mi Caballero, ¿no? Es un texto de José Martí. Y ahora vamos a pedir al señor Alvarado Vega que lea el texto que se llama, el que dice Versos Sencillos, 1891. Okay. Está en la página 10. Sí, ya lo ubiqué. A ver. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcalde llorando. Si dicen que del joyero tomé la joya mejor, Tome la joya menor. Si dicen que del joyero tome la joya menor. Aquí dice mejor, profesor. Bueno, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo, como el diamante, antes que luz es carbón. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del camposanto.
Callo y entiendo, y me quito la pompa del rimador. Cuelgo de un árbol marchito mi museta de doctor. Bien, gracias, señor Alvarado, por la lectura. Algunas impresiones de cualquiera de ustedes sobre estos famosos versos sencillos de José Martí, que pertenece a la primera generación de modernistas, que publicó 2 libros en vida, Ismaelillo, del cual se leyó el poema que se titula Mi Caballero, y luego apareció en 1891 esta poesía, o este libro, y en ese libro apareció estos versos que ha leído el señor Alvarado. En realidad estos versos equivalen, si ustedes lo ven con un poco de atención, equivalen a un arte poética. ¿Qué opiniones genera entre los lectores esta arte poética? Tienen ustedes el texto a la mano y pueden dar alguna opinión, algún comentario que les sugiere este tipo de poesía que nos presenta José Martí. Quisiera escuchar opiniones porque ustedes como literatos tienen que ser especialistas en leer y en escribir, en leer poesía, leer novela, leer ensayo. La poesía, esta poesía de José Martí es especialmente sencilla y su propio nombre lo dice, ¿no? Pero en todo caso quisiera que ustedes expresen algunas opiniones sobre esta arte poética. El arte poética es un tipo de poema o de composición en la que el poeta se define a sí mismo y define cómo es su poesía, cómo debemos leerlo nosotros los lectores. ¿Algún comentario sobre estas estrofas que ha leído el señor Alvarado? Yo Sí, quisiera hacer un comentario, una intervención. y es que prácticamente al final del poema, el propio autor comenta básicamente que la rimbombancia de la chabacanería, por así decirlo, es una pequeña sátira al ricachón, por así decirlo, que lo llama necio, pues, ¿no? Como llevarse el lujo a la tumba, necesariamente. Como tiene que vivir en lujos, tiene que estar rodeado de lujos, incluso en la muerte. No piensa en nadie más que en él mismo. Sí, pues. Y también dice, ¿no? Como ya termino mi poema, me voy a quitar la gorra del rimador, pues, ¿no? Claro. Los adornos y vuelvo a la realidad, por así decirlo. Vuelve a su condición de hombre, ¿no? Pero antes nos ha dicho, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Por ese dato podemos saber de dónde es Martí, cuál es la patria de Martí, por la que él luchó durante toda su vida. ¿Cuál es esa patria? No olviden de registrar sus asistencias, queridos jóvenes. Bueno, nuestro querido José Martí fue cubano y luchó por la independencia de su país. Pereció en 1895 en pleno combate contra los realistas que aún estaban en la Cuba, en la amada Cuba de Martí. Y escribió mucho, pero publicó no todo lo que había escrito. Entre estas publicaciones está alguien más ingresó, me parece, Torres Chacón, ¿no? Torres Chacón. Mirela, si no me equivoco, ¿no? Mirela, ahí está su nombre.
Bueno, entonces ya tenemos una asistencia. Y luego de haber leído Pucho, el señor Pucho también hace su ingreso. Pucho, tenemos una asistencia récord. Pucho Enrique. Bien, seguimos trabajando entonces con este material en el que constan las creaciones poéticas de los modernistas. Acabamos de leer a José Martí, que es uno de los más excelentes poetas de esta lengua. Vamos a ver, hay un verso que se llama, que está en la página 12 de este material, y que se llama La poesía es sagrada. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Cualquiera puede hacerlo. Incluso es un poema más breve que el que leyó el señor Alvarado. A ver, vamos con el señor Aparicio, La poesía sagrada. Señor Aparicio, Sí, profesor. ya, así tiene que ser, con buena voluntad. La poesía es sagrada. A ver, lea usted y propicie un comentario sobre este poema, que también podríamos decir es una suerte de arte poética. A ver. A ver, la poesía es sagrada. La poesía es sagrada. Nadie de otro la toma, sino en sí, ni nadie, como la esclava infeliz, que el llanto enjuga para acudir a su clemente dueña. La llama a su voluntad, que vendrá entonces pálida y sin amor, como una esclava, con desmayadas manos el cabello, peinará a su señora en alta torre, como pieza de gran repostería, le apretará las trenzas, o con viles rizados cubrirá la noble frente, por donde el alma su honradez enseña, o lo atará mejor, mostrando el cuello, sin otro adorno en un discreto nudo. Mas mientras la infeliz peina a la dama, su triste corazón, cual ave roja de alas heridas, estará temblando, lejos, ay, en el pecho de su amante. Como en invierno un pájaro encendido, maldiga a Dios a dueños y tiranos, que hacen andar los cuerpos sin ventura, por do no Perdón, pueden, se puede usar el por do. Por por do. do no pueden ir los corazones. Así es. ¿Algún comentario, señor Aparicio, sobre este poema? La poesía es Ah, sagrada. ah, tanto este poema como el anterior me parece, a ver, que, bueno, el primero, el que estábamos viendo, que me quedé con ganas de comentarlo, de versos sencillos, el primero fue un poema más de corte narrativo, hablando sobre el origen del poeta y marcando, creo que, y coincide con este de poesía sagrada, que identifica la identidad eh, latinoamericana, muestra una separación de del poeta latinoamericano al occidental, el europeo, además que también le da una utilidad a la poesía, pero desde su propio enfoque, creo. Muy bien, muchas gracias, señor Aparicio Figueroa. Ahora, para cerrar esta pequeña antología sobre José Martí e ingresar a otro autor, vamos a pedir a quien va a ser era Puchoc. A ver, señor Puchoc, a quien no hemos visto muy regularmente en el curso. Señor Puchoc Enrique, ¿está presente? Sí, sí, está presente. Por favor, lea usted el poema Dos Patrias, con el cual cerramos
la antología de poemas escritos, publicados por José Martí. Señor Puchok, ¿lo escuchamos? Señor Puchok, no da señales de vida. Entonces dejamos de lado a él y le pedimos a la señorita Stephanie Paulino Selva la lectura de este poema, ya que el señor Puchok no nos ha contestado. Paulino Buenas Selva. tardes, profesor. Buenas tardes, señorita. Es el último poema de esta antología. Sí, dos patrias. Dos patrias. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. O son una las dos. No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano silenciosa. Cuba cual viuda triste me aparece. Yo sé cuál es el clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho destrozado está, y vacío en donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. ¿Cuál bandera que invita a batallar? La llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro, ya estrecho en mí, muda, rompiendo las hojas del clavel, como una nube que enturbia el cielo. Cuba viuda pasa, viuda pasa. Así es, Cuba viuda pasa. Bien, ¿algún comentario, señorita Paulino, que ha leído bien usted el poema? Bueno, yo entiendo que Cuba... Sí quisiera hacer una pregunta más, comentario, porque ahí habla de, o sea, dice, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. Y hasta dice que la luz estorba, ¿no? O sea, como que se identifica con la noche. La noche es buena para decir adiós y en cambio dice que la luz estorba. O sea, no entiendo muy bien esta figura que utiliza. O sea, sé que se refiere a Cuba porque es su padre, ¿no? Y habla de se refiere a la lucha por la independencia, ¿no? Ya que no llegó a verla. Pero sí hay una comparación, no sé si una comparación entre la noche y diferenciación entre la noche y el día. O sea, ¿qué sentido tiene en el poema? En realidad, este poema maneja dos símbolos, ¿no? Dice, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, ¿no? Es sin duda una expresión connotativa en la que dice también, o son una las dos, ¿no? Y hablan luego en el poema de la llegada de la noche, ¿no? Porque dice, no bien retira su majestad el sol con largos velos y un clavel en la mano silenciosa, Cuba, cual viuda triste, me aparece, ¿no? Es decir, Cuba, hay una Cuba de día y una Cuba de noche. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla a la viuda, ¿no? Está vacío, mi pecho destrozado y vacío en donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Cual bandera que invita a batallar, la llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro, ya es techo en mí. Muda, rompiendo las hojas del clavel, como una nube que enturbia el cielo. Cuba, viuda, pasa, ¿no? Entonces combina en realidad él tiene una sola patria, ¿no? Pero él le da la categoría de patria a la noche, porque la noche es interesante, porque en la noche ocurren una serie de fenómenos que le llaman la atención al poeta y por eso le da el estatus de ser también la noche su patria, ¿no? Eso es propio de la concepción poética de José Martí, que quería mucho a su patria
pero a la vez también es un admirador de la noche, como un tópico poético que él trabaja en este poema, ¿no? Él tiene muchos otros poemas más que ustedes podrán revisar en sus libros. Ahora, a continuación, vamos a hablar parcialmente, ¿no? Parcialmente, vamos a hablar de otro poeta modernista, Manuel Gutiérrez Nájera, citado en la página 14. Hemos tomado la versión de una investigadora mexicana para ofrecer una imagen de este poeta, que en realidad no solamente fue poeta, sino también fue cuentista, narrador, ensayista, pero en esta oportunidad, por razones de carácter práctico, solamente hemos podido incluir un par de poemas de él, pero que creo que son valiosos y que en su momento serán leídos por algunos de ustedes, ¿no? Y trataremos de hacer un análisis, ¿no? Entonces, estoy seguro que ustedes conocen más a José Martí que a Manuel Gutiérrez Nájera, que es de nacionalidad mexicana, ¿no? Es un gran escritor, murió relativamente joven, y de él ofrecemos estos datos, y después de estos datos leeremos un par de poemas. Uno de ellos creo que es bastante inteligible, ¿no? Es un arte poética también, un arte vital, que este escritor creó dentro de su obra poética, porque como hemos dicho, Gutiérrez Nájera es poeta, pero también es cuentista, ensayista, ¿no? Manuel Gutiérrez Nájera, decimos, en el México del Porfiriato, comúnmente caracterizado por su espíritu afrancesado, un México aristocratizante que se pasea por la calle de Plateros, comillas, abro cita, desde las puertas de la Sorpresa hasta la esquina del Jockey Club, cierro cita, como dice el propio Gutiérrez Nájera. Vamos a simbolizar con GN sus siglas. Surge este hombre de atildados bigotes y gardenia en el ojal, que escribe en los periódicos más importantes de la época con su propio nombre o un seudónimo. A lo largo de su carrera como periodista, utilizó 23 seudónimos, entre los que sobresalen el Duque de Job, como el más importante y significativo, pero también Recamier, Puck y Monsieur Cancan, ¿no? Entonces, este es el escritor que se caracteriza por utilizar muchos seudónimos, y el más conocido de los seudónimos es el Duque de Job. La investigadora mexicana transcribe una cita, dice: a Gutiérrez se lo debemos todo, dice Amado Nervo, poeta mexicano de la segunda etapa modernista. ¿Cuál fue para los jóvenes de entonces y para la literatura mexicana esa gran aportación del Duque de Job? Supo, dice Nervo, poner una sonrisa casta, elegante y discreta en la trivialidad de nuestra vida indecisa y atareada de pueblo joven. Quiere decir que Gutiérrez Nájera no solo impuso una moda literaria, sino que estableció un principio estético, vital, indispensable, sobre el que habrían de construir su obra muchos poetas. Gutiérrez Nájera posee un estilo elegante, sin afectaciones. Muchas veces se le ha acusado de afrancesado. Esto no es justo ni exacto. En primer lugar, porque el espíritu francés flotaba en todo el ambiente. Y segundo, porque Gutiérrez Nájera es un hombre preocupado por la realidad social y la miseria
que lo circunda. Él no es solo el autor del poema La duquesa de Job, que siempre se cita, es sobre todo el periodista que utiliza las columnas de los diarios para hablar de su verdad a través de sus poesías, relatos, crítica literaria o crónica de espectáculos. Y entonces aquí vamos a dar lectura a dos poemas. Él tiene varias facetas, pero por razones de tiempo fundamentalmente no hemos podido hacer referencia sino a su lado poético. Entonces decimos, como todo poeta modernista, Gutiérrez Nájera crea una poesía personal, íntima, muy cuidada en la forma, fiel al principio del arte por el arte, sin intenciones colectivas o sociales. Es expresión de su propio espíritu que busca perpetuarse en la poesía. Leamos un par de poemas que ilustran su originalidad estética. Ya en este poema nos vamos a detener porque a mi modo de ver es un poema muy bien construido y al mismo tiempo fácil de interpretar, fácil de analizar en cuanto a qué es lo que exactamente propone Gutiérrez Nájera en este poema. Para entonces, vamos a pedir, ¿está Amaro Pinazo, Angélica? Amaro Pinazo, Angélica. Por si acaso el señor Enrique Puchó se disculpó diciendo de que él está en un equipo donde no tiene cómo hablar, no tiene salida de audio. Caray, qué pena. Ya. El señor Puchó, él Ya. avisado. Avisó. Sí. Ya, a ver, la señorita Amaro Pinazo. Creo que ya no está. No, sí, sí está conectada. Está conectada. Sí, Entonces, si está conectada, por favor, le pedimos a ella que lea el poema Para entonces. Y luego haremos una interpretación de este poema. ¿Qué significa? ¿Ustedes se identifican con ese poema? O si ustedes tuvieran que hacer un poema con ese contenido, lo harían de manera parecida a Gutiérrez Nájera o adoptarían otro estilo. Como la señorita Amaro Pinazo, que está presente pero no nos concede escuchar su voz, vamos a pedir a la señorita Torres Chacón, que está presente, que lea poéticamente este texto llamado Para entonces. Señorita Torres Chacón, le pido su colaboración. Sí, profesor. Para entonces. Lo mejor que pueda. Sí, para entonces. Quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz triste retira sus áureas redes de la onda verde, y ser como ese sol que lento estira, algo muy luminoso que se pierde. Morir y joven, antes que destruya el tiempo aleve la gentil corona, cuando la vida dice aún soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Muchas gracias, señorita, por su buena lectura. ¿Algún comentario sobre este poema, cuya construcción es perfecta, está con rima, ¿no? Y trata de un tema muy trascendente. ¿Qué opiniones genera este poema Para entonces? Cuyo tema está explícito, pero lo interesante es
lo original del planteamiento de Gutiérrez Nájera respecto del tema, que está obvio, que está evidente. Pero ¿qué destacarían ustedes que sugiere al lector este poema? ¿Qué le dice? Sí, o sea, al comienzo el autor trata de expresar su sentimiento de morir libre, ¿no? Con juventud y siendo dueño de su vida, ya que habla de morir al cielo y de las aves. Transmite cierta tristeza al momento de leerlo, debido a que el poema trata sobre la muerte, pero también diría que es algo ambiguo, ya que de cierta manera transmite paz por la tranquilidad con la que lo relata, ¿no? Y bueno, nos describe cómo quiere que suceda, pero dándole un toque de belleza a cada verso. Claro. Sí, es, como usted dice, un tema acerca del hecho de morir. Todos vamos a morir. Todos tenemos esa condición mortal. Y entonces, como todos tenemos esa condición mortal, al poeta se le ha ocurrido escribir un poema acerca de cómo morir. Cómo morir. Y lo que dice fundamentalmente es que le gustaría morir en contacto con la naturaleza, con el sol, con el mar, ¿no? Lo voy a releer porque es un hermoso poema y la señorita Torres Chacón nos ha brindado una interpretación. Quiero morir, ¿no? El verbo ahí es muy importante. Quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca sueño la agonía y el alma un ave que remonte el vuelo. Qué bonita esta comparación, donde parezca sueño la agonía, ¿no? Y el alma un ave que remonte el vuelo, porque eso es lo que nos ocurre cuando morimos, ¿no? Perdemos el cuerpo y perdemos el alma. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz triste retira sus auras redes de la onda verde y ser como ese sol que lento estira, algo muy luminoso que se pierde. Morir y joven, antes que destruya el tiempo aleve. Aleve es traidor, ¿no? El tiempo traidor, la gentil corona. Cuando la vida dice aún, soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona, ¿no? Ese es este texto famoso de Gutiérrez Nájera, por eso lo incluí en esta lectura. Ahora, para que participe otra persona que quiera colaborar, porque algunos no quieren colaborar, pero vamos a pedirle a Custodio Meneses. ¿Está Custodio Meneses? Custodio Meneses. Parece que ha abandonado Custodio Meneses o está. En todo caso, si está, no quiere participar, ¿no? Vamos a pedir entonces a ver, señor Pitman. ¿Está el señor Pitman? Sí está. Sí, profesor. Pitman, usted ya colaboró en más de una oportunidad. Le pido, por favor, que haga esta lectura de este texto, que no es un soneto, ¿no? Porque cada sílaba tiene 14, cada sílaba tiene cuatro versos y 4 por 4 en realidad son 16 versos que en total tiene este poema que se llama Para un menú. Vea usted, léalo y en lo posible
trate de hacer una interpretación de este poema, señor Pitman. Sí, profesor. Para un menú. Las novias pasadas son copas vacías. En ellas pusimos un poco de amor. El néctar tomamos, huyeron los días. Traed otras copas con nuevo licor. Champán son las rubias de cutis de azalia. Borgoña los labios de vivo carmín. Los ojos oscuros son vinos de Italia. Los verdes y claros son vinos del Rin. Las bocas de grana son húmedas fresas. Las negras pupilas escancian café. Son ojos azules las llamas traviesas que trémulas corren como almas del té. La copa se apura, la dicha se agota. De un sorbo tomamos mujer y licor. Dejemos las copas, se queda una gota, que beba el lacayo las heces del amor. Muy bien, muy buena lectura, señor Pitman. ¿Algún comentario que le ha sugerido a usted este poema para un menú? Me llama la atención la relación que hace entre las amadas, más que la amada, las amadas con los licores. Así es. Es muy interesante que utilice esto el poeta, que las compare con cada tipo de amada en cuanto a apariencia, con el sabor y las texturas de los licores que va mencionando. Claro. Hasta ahí me parece interesante. Profesor, también quería mencionar algo sobre el primer poema que no tuve tiempo lamentablemente de comentar. Sí, El que habíamos leído sobre la poesía sagrada, me parece que era de la poesía sagrada. Sí. Versos sencillos. Versos sencillos. Voy a ubicarlo yo también. Ajá, creo que era el de la página 10. Página 10, versos de Martí. Es esa. Sí, ahí también me recordó cuando había leído para hacer mi artículo, había leído un artículo en el que mencionaba que Martí habla sobre el discurso de la abundancia y aquí se menciona mucho lo de la naturaleza. Aquí está esa relación. Yo veo en este poema, en versos sencillos, que hay una especie de relación entre la naturaleza, y acá se muestra que hay una especie de abundancia que la expresa en el poema. Dice, en la parte en la que dice, yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, ya prácticamente está mencionando la naturaleza y la abundancia de la naturaleza, y creo que ese era el discurso al que apelaba mucho Martí para formular su... Martí, es Martí, no es Martí. Martí, ajá, disculpe, Martí. Sí, para formular su idea de lo que era la cultura y la nación. Ahí había una relación. A partir de allí era donde construía su discurso acerca de hacia dónde iba la nación. Por eso me llamó la atención que, bueno, yo no tuve oportunidad de leerlo en su momento, pero ahora que lo vemos en el ejemplo, sí noto mucho lo que estaban mencionando en el artículo que había leído. Así es, ambos poetas, bueno, todos los pocos poemas que hay en esta antología son pues dignos de ser leídos y releídos para entender el modo de poetizar que tiene cada escritor, cada poeta, que hace estas comparaciones, por ejemplo, con las mujeres y los licores, el color, todo esto tiene que ver con la poética del modernismo, ¿no? Entonces hemos leído también el poema Para entonces, ¿no? Y también se ha leído el poema Para un menú, donde se establecen estas relaciones. Se está hablando del amor, pero se está hablando del amor en comparación con las bebidas, ¿no? Con los vinos, principalmente, ¿no? Las bocas de grana son húmedas fresas, las negras pupilas escancian café, son ojos azules las llamas traviesas, que trémulas corren como almas del té. Se usa mucho estas comparaciones sinestésicas, ¿no? La copa se apura, la dicha se agota, de un sorbo tomamos mujer y licor, ¿no? Se juntan ahí los dos elementos. Dejemos las copas. Si queda una gota, que beba el lacayo las heces del amor, ¿no? Muy bonita esta terminación
con esto hemos concluido con la lectura de esta separata y tenemos ya entre nosotros para que podamos continuar con los contenidos propios del curso. Tenemos ahí el material que corresponde a la semana 11, ¿no? La semana 11, que es la del 22 de noviembre, fecha en la cual estamos. Y esta separata está dedicada principalmente a Rubén Darío. Hay también una breve antología, pero antes es necesario subrayar la importancia que tuvo Rubén Darío en el contexto del modernismo. Como vamos a ver por la información que les estoy proporcionando, él fue un hombre con una tragedia que lo marcó. Esa tragedia que lo marcó y que de algún modo decidió su inclinación hacia la poesía, precisamente, es que siendo muy niño, él fue abandonado, o antes de que naciera Rubén Darío, el padre abandonó el matrimonio y la madre dio a luz al niño, pero también a los pocos días se fue, ¿no? Esa es una tragedia terrible, que se vaya primero el padre antes de que nazca el poeta, el futuro poeta, y también se va la madre, y él finalmente tiene que sobrevivir en un hogar que está formado por familiares, probablemente abuelos, que lo acogen desde muy niño, y esta marca en su vida, sin duda influyó mucho en su poesía. Por otra parte, a semejanza de muchos escritores, él es un gran viajero, es un hombre cosmopolita, que nace en Centroamérica y luego se traslada a Sudamérica, a Chile, a Argentina, y luego regresa a Centroamérica, va a Europa por primera vez en 1892. Es decir, es un poeta, es un hombre cuya ruta vital es difícil de seguir. Por eso hemos preparado un material para que ustedes tengan una idea de cuál fue este recorrido vital tan complejo de Rubén Darío, que sin embargo no impidió que este poeta se convirtiera en el sinónimo, en el símbolo de la poesía, y que fuera reconocido por los propios españoles como un poeta maestro, como un poeta del cual ellos, por primera vez en la historia, tenían que aprender. Cuando antes de esa situación, lo que ocurría generalmente era que los españoles, la literatura española y también otras, ¿no?, influían en nuestros escritores. En cambio, con Rubén Darío, la figura se invierte. Es decir, por primera vez, aunque también, por cierto, con influencias extranjeras, Rubén Darío logra el reconocimiento de los propios españoles, que lo consideran como un maestro, ¿no? Entonces voy a leer estas páginas y quizá en la próxima terminaremos también la lectura sobre este tema de Rubén Darío. Leo, ustedes tienen el material a la vista, y he buscado que la información sea pertinente, aunque, como indico, la vida tan viajera, tan cambiante de Rubén Darío hace que los historiadores hayan tenido serios problemas
para establecer realmente todo lo viajero que fue este poeta, y que por otra parte murió muy joven, murió a los 49 años, ¿no? Es toda una aventura la vida de Darío, y sobre él hemos escrito estas páginas. Por eso decimos Rubén Darío, 1867-1916, solo 49 años de vida. El modernista esencial, así le hemos puesto. También podríamos haberle puesto el modernista cosmopolita, porque es un hombre que a lo largo de sus escasas 49 años recorrió gran parte de nuestro continente y también estuvo en Europa. Rubén Darío, comienzo la lectura, el príncipe de los poetas americanos, nació en Metapa. Metapa forma parte de Nicaragua, es un pueblo pequeño. El 18 de enero de 1867. Y aquí viene eso que decíamos, el drama de Darío. Su nombre, su verdadero nombre, Félix Rubén García y Sarmiento, ¿no? Ese es su verdadero nombre, pero él lo abrevió agregando al Rubén el de Darío, que había sido de un tío abuelo suyo. Su padre se llamó Manuel García y su madre Rosa Sarmiento, pero separados un mes antes de que naciera Rubén, este apenas si los vio algunas veces en su vida. Se crió con unos ancianos parientes de su madre, a los que llegó a creer sus verdaderos padres. Fueron sus primeras lecturas el Quijote, la Biblia, las Mil y una Noches, los oficios de Cicerón, las obras de Moratín, de Madame de Staël, conjunto heterogéneo de obras de distinto valor y especie, pero que prueba la precocidad y los gustos del futuro poeta. Él mismo cuenta que sus primeros versos los escribió a los 10 o 12 años, en oportunidad de las procesiones de Semana Santa en León, ciudad donde había sido bautizado años antes. Yo nunca aprendí a hacer versos, dice el mismo Darío en su autobiografía. Ello fue en mí orgánico, natural, nacido. Ahí cerramos lo que dice Darío. Sus primeros versos publicados aparecieron en El Termómetro, un periódico de ese tiempo, a los 12 años, los que expandieron por su ciudad y luego por toda Nicaragua la fama del, comillas, poeta niño, como se acostumbró a llamarlo. Frecuentó de pequeño la casa de los padres jesuitas hasta la expulsión de estos, y a los 13 años escribía en los periódicos violentos artículos a la manera de Montalvo y enseñaba gramática en un colegio. Como ustedes pueden apreciar, lo que caracteriza también a Darío es su precocidad, ¿no? Es decir, que ya a los 10 años él estaba componiendo poemas y a los 12 años ya estaba escribiendo artículos a la manera de Montalvo. Montalvo es un autor ecuatoriano que escribió un curioso libro que se llama Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Él pertenece a la etapa del romanticismo. Seguimos con Darío, que enseñaba gramática en un colegio. Precedido por su creciente fama y siendo ya estrecho para sus vuelos, su ambiente natal va a la capital de la República, Managua, y en el Congreso de esta ciudad se vota una ley
para costearle un viaje a Europa al niño poeta. Imagínense usted, el Congreso de esta ciudad se vota una ley para costearle un viaje a Europa al niño poeta. Pero la lectura en público hecha por o sea, por el poeta niño, de inflamados poemas contra la Iglesia, hace que el presidente de la República deje sin efecto la resolución. Es decir, ya a los 12 años ya tenía la aceptación, ya tenía el viaje proyectado a Europa, pero como él siempre fue un hombre libre, escribió algunos artículos violentos en contra de la religión, y esto determinó que el presidente anulara esa resolución del viaje y no pudiera conocer, pues, Rubén Darío, Europa, principalmente París. En Managua lo rodean los intelectuales y políticos de mayor prestigio y es nombrado empleado en la biblioteca a la edad de 14 años. En esta biblioteca leyó mucho y con provecho, orientado por el director de la misma, y data de esta fecha su conocimiento de los clásicos de nuestra lengua como de los griegos y latinos. Es el hombre cultísimo en cuanto a autores. Él mismo ha recordado estos estudios para defenderse de los que solo vieron en él un introductor de modas extranjeras en nuestras letras. Abro cita. Ha sido deliberadamente, dice Darío, que después, con el deseo de rejuvenecer y flexibilizar el idioma, he empleado maneras y construcciones de otras lenguas, giros y vocablos exóticos y no puramente españoles. Cierro la cita. A los 14 años sale por primera vez de su patria y va a El Salvador, otro país centroamericano, donde encuentra la protección del presidente de la República. Y ahí se inicia en la vida pública, pues lo vemos alternar en el periodismo político y en el culto de las musas, que nunca habría de abandonar y que lo hace día a día más famoso y admirado. Entonces, el primer país que conoce es El Salvador, ¿no? Luego regresa a Nicaragua e ingresa en la Secretaría del presidente de la República, pero a causa de un desengaño amoroso se embarca de improviso para Chile, lugar que eligió para su voluntario exilio a incitación de un amigo poeta. En 1886, es decir, a los 19 años de edad, llega a Chile, país en el que se afirmó su personalidad y que influye poderosamente en su destino de poeta. Es decir, Rubén Darío, pues, era un hombre que buscaba aprender, que buscaba ampliar su conocimiento del mundo, y el primer gran viaje importante es este que hace a Chile, a incitación de un amigo poeta, ¿no? Por eso decimos país en el que se afirmó su personalidad y que influye poderosamente en su destino de poeta. En Chile vive unas veces en Santiago y otras en Valparaíso y pertenece a la redacción de La Época. La Época debe ser o un periódico o una revista, ¿no? Pertenece a la redacción de La Época, por la cual ve pasar las grandes figuras del país. La juventud de Chile rodea al poeta adolescente y puede decirse que es aquí donde empieza la vida gloriosa de Darío.
y su prestigio de jefe frente a las nuevas generaciones líricas del continente. Fue amigo del poeta Pedro Balmaceda Toro, hijo del presidente de la República, quien parece ser le costeó la edición de Abrojos. Abrojos es el primer libro que publica Rubén Darío y es este amigo, hijo del presidente, el que ayudó económicamente a la publicación de este libro. Ahora, Rubén Darío deseaba mucho conocer Argentina. Con ese país llega a tener una relación muy intensa, como lo vamos a ver, ¿no? Bien, dice, su ideal era colaborar en La Nación de Buenos Aires. La Nación es el diario más famoso de Argentina. Existe hasta hoy, imagínense desde esos tiempos. Su ideal era colaborar en La Nación de Buenos Aires, diario en cuyas páginas escribían Martí, de quien acabamos de hablar, Grusac, un autor argentino de ascendencia europea, y Santiago Estrada, que, según confesión del poeta, influyeron poderosamente en la formación de su estilo y en su cultura literaria. Con simpática sinceridad, escribe a propósito de sus maestros y modelos de aquella época, abro comillas, pero de un modo decidido, Grusac fue para mí el verdadero conductor intelectual, cierro comillas a las palabras de Darío. Su ingreso en la redacción de La Nación como colaborador lo obtuvo por mediación de José Victorino Lastarria, quien le escribió en tal sentido al general Mitre. El general Mitre era el director del diario La Nación y Victorino Lastarria es un autor importante de la literatura chilena del siglo XIX. Lleno de satisfacción al ver realizado su sueño de toda la vida, ¿no? Estar en Argentina, regresa por falta de recursos a Nicaragua, no sin antes enviar a La Nación su primera correspondencia fechada en 1889. En Chile había publicado también sus célebres rimas y Azul, 1888, la primera de sus obras originales de gran valor. Vuelto a la América Central, interviene en las luchas políticas que mantenían casi en pie de guerra a las jóvenes repúblicas, divididas por dos ideas contrarias, la que propiciaba la unión de todas ellas en un solo Estado y la que quería mantener la independencia de cada una, situación esta que dividía también la política interna de cada país, ¿no? En El Salvador dirige el periódico La Unión y lee a Víctor Hugo, famoso romántico francés, y otros poetas franceses en su lengua, a la vez que ensaya escribir versos, entre comillas, a la manera francesa, aunque en castellano. Y fue entonces, como dice el poeta, abro comillas, cuando surgió en él la idea de renovación métrica que debía ampliar y realizar más tarde. Estallada una revolución en El Salvador y muerto el presidente de la República, su protector, Darío va a Guatemala, donde dirige otro periódico, El Correo de la Tarde, y se casa. De Guatemala pasa pronto a Costa Rica y allí colabora en varios periódicos y de regreso a Guatemala se entera de que el gobierno de Nicaragua, ojo con este dato, lo había nombrado
para que representara a su patria en las fiestas del 4º centenario de América a realizarse en España, ¿no? Estamos entonces en el año 1892, año en que Darío, después de haber viajado por casi todos los países centroamericanos y luego por estar en Chile y luego en Argentina, ¿no? Al regreso de todos estos viajes de ida y de vuelta, se entera de que el gobierno de Nicaragua lo había nombrado para que representara a su patria en las fiestas del 4º centenario de América a realizarse en España, ¿no? Llegado a España, en 1892, Darío conoce y trata a las grandes figuras de la época. ¿Cuáles son? Menéndez y Pelayo, Castelar, Cánovas del Castillo, la condesa de Pardo Bazán, Valera, Zorrilla, Campoamor, Núñez de Arce, etcétera, ¿no? Entonces va él y conoce a todos estos grandes de la literatura española de fines del siglo XIX. De vuelta a la patria, conoce en Cartagena de Indias, Colombia. Recuerden que en esa época todos los viajes se hacían en barco. Todavía no existía el avión, ¿no? Entonces, de vuelta a la patria, conoce en Cartagena de Indias, Colombia, a Rafael Núñez, el célebre solitario del Cabrero, expresidente de la República y profundo pensador, quien adivina el talento de Darío y lo recomienda a Miguel Antonio Caro, a la sazón presidente, para que lo nombrara cónsul de Colombia en Buenos Aires. Como vemos, tiene una vida diplomática también muy movida y casi siempre recibe el apoyo de los presidentes de la República, de los países que conoce, o de los hijos de estos presidentes, y de esa manera puede vivir decorosamente, porque Darío, diríamos, era pobre, ¿no? Era pobre, pero por su talento era respaldado, reconocido por los grandes hombres de aquellos tiempos, y por eso dice que el talento de Darío, y lo recomienda Miguel Antonio Caro, a la sazón presidente, para que lo nombrara cónsul de Colombia en Buenos Aires, ¿no? O sea, se supone que vuelve a Buenos Aires. Pero antes de ir a Buenos Aires, vuelve a su país, dice, de nuevo, en su país natal, a donde va para informar del resultado de su misión en España. Se entera de la muerte de su esposa, a la que llora amargamente, y se embarca rumbo a Nueva York, donde conoce a Martí, fíjense ustedes este dato, empeñado en su lucha por la independencia de Cuba. De allí se dirige a París y dice, abro cita, yo soñaba con París, dice Darío, desde niño, a punto de que cuando hacía mis oraciones, rogaba a Dios que no me dejase morir sin conocer a París. En París le sirve de guía Gómez Carrillo, es un escritor hispanoamericano también que residía en esa ciudad, y conoce a sus ídolos literarios, Verlaine, Jean Moraes y al crítico de los poetas simbolistas y decadentes, Charles Maurice. Embarcado por fin rumbo a Buenos Aires, donde ya tenía un cargo que consiguió en Colombia, llega a hacerse cargo del consulado de Colombia, y los escritores e intelectuales argentinos le prodigan excelente acogida. Rafael Obligado lo vinculó a sus tertulias
en las que conoció y trató a varios intelectuales. En La Nación, me refiero al famoso diario argentino, en La Nación, que fue siempre su hogar espiritual y gracias a cuya ayuda pudo vivir en duros y amargos momentos, frecuentó a varios escritores porteños e hizo vida bohemia. De esa época son Los Raros. Los Raros es el título de un libro de Darío. Ojo, Los Raros, colección de los artículos que había publicado en La Nación, y Prosas Profanas 1896, que es su segunda gran obra poética. Prosas Profanas, publicada en 1896. Muerto Rafael Núñez, su protector colombiano, y cancelado su consulado, puede vivir gracias a estos diarios y sobre todo a La Nación. En Buenos Aires, y con motivo de Prosas Profanas, es donde se dio la gran batalla entre, comillas, modernistas y, comillas, clasicistas, y fue el Ateneo de reciente fundación el teatro de las más enconadas discusiones. Darío escribió casi todas las composiciones del mencionado libro en Buenos Aires, en las mesas de los cafés o en la redacción de La Nación. En su cruzada por una nueva estética, lo acompañaron autores importantes como Leopoldo Lugones, Ricardo Jaimes Freire, que fundó la Revista de América. El modernismo fue inspirado en el simbolismo y decadentismo franceses, en D'Annunzio, en los prerrafaelistas ingleses, pero la nueva escuela tiene también sus raíces en el idioma y en la poesía españoles. Fue un trasplante a estos de la elegancia y de la belleza formal de la poesía francesa de fines del siglo XIX. Dice Darío, abro cita, yo hacía todo el daño que me era posible al dogmatismo hispano, al anquilosamiento académico, a lo pseudo-clásico, a lo pseudo-romántico, y ponía mis raros de Francia, de Italia, de Inglaterra, de Rusia, de Holanda, de Portugal, y mis compañeros me seguían y me secundaban con denuedo. Luego de estar empleado un tiempo en la Dirección General de Correos, es enviado por La Nación a España en 1898 para reseñar aquel momento de crisis de la península después del desastre de Cuba. Recordemos que Cuba recién se liberó en 1898 y para que se pudiera liberar, los Estados Unidos se unieron a los cubanos y derrotaron a los españoles, ¿no? Y con eso perdieron todas las colonias o los virreinatos que habían tenido en siglos anteriores, incluso hasta primeras décadas del siglo XIX, en nuestro continente. Bueno, vemos que en el año 1898, Rubén Darío es enviado, es un enviado especial por La Nación a España para reseñar aquel momento de crisis de la península después del desastre de Cuba, es decir, después de que Cuba alcanza la independencia
con la ayuda de los Estados Unidos, y de esta manera España deja de lado, deja de tener las muchas colonias y virreinatos que tuvo en nuestro continente. Entonces tenemos ahora, estamos en 1898, Darío está otra vez en España y está en Barcelona y luego en Madrid, ¿no? En esta ciudad encuentra España distinta a la que conoció en 1892. Han pasado solamente 6 años, ¿no? 6 años. Pero ya muchos escritores importantes habían desaparecido. Ya no figuraban, dice, los escritores mayores, Zorrilla, Castelar, Valera, Menéndez Pelayo. Ya no está, por cierto, España para literatura amputada, doliente, rendida. Sin embargo, entró en contacto con los más jóvenes, que fueron los que luego harían triunfar el modernismo en España. Entre ellos figuran Salvador Rueda, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Benavente, Baroja, Maeztu, Valle Inclán, Unamuno, ¿no? Entonces, en estos viajes, él tuvo la oportunidad, en estos viajes a España, primero en 1892 y luego en 1898, tuvo pues oportunidad de conocer a escritores en esos 2 años. Y en esta segunda oportunidad se hizo él amigo, conocido, colega de estos grandes poetas, Juan Ramón Jiménez, que si no me equivoco ha ganado un Nobel, Antonio Machado, otro gran poeta, Benavente, Baroja, Maeztu, Valle Inclán, Unamuno, que también es un autor muy importante. Abrimos comillas. Dice: esparcí entre la juventud, nos dice, los principios de libertad intelectual y de personalismo artístico que habían sido la base de nuestra nueva vida en el pensamiento y el arte de escribir hispanoamericanos, y que causaron allá espanto y enojo entre los intransigentes. La juventud vibrante me siguió, y hoy muchos de aquellos jóvenes llevan los primeros nombres de la España literaria. De España pasó a París, otra vez está en París, con motivo de la Exposición Internacional de 1900, y de allí a Italia. Nombrado cónsul de Nicaragua en París, viaja por otros países europeos. Incansable viajero, de regreso a América, se detiene en Río de Janeiro y retorna a París otra vez, donde dirige Mundial y Elegancias, 2 revistas probablemente. Se traslada luego a Mallorca, la Isla de Oro, que le da tema para una novela del mismo nombre. Y en 1914, el año que comienza la Primera Guerra Mundial, parte de Barcelona rumbo a América, de la que no regresaría ya nunca más a Europa. Apenas desembarca en Nueva York, enferma gravemente de pulmonía y trasladado luego a su patria, muy quebrantada ya su salud por los excesos de toda su vida, muere el 6 de febrero de 1916 en León, donde fue enterrado luego de solemnes exequias en la misma catedral en que había sido bautizado 49 años
antes, ¿no? Entonces hemos descrito en estas páginas, hasta donde ha sido posible, la vida viajera, la vida intelectual, política, periodística de Rubén Darío. A lo largo de estos años lo hemos visto viajar por toda América Central, luego por Chile, luego por Argentina, país al que le tiene una especial estimación. Y por eso una de sus obras, de las cuales hablaremos más adelante, se llama Canto a América y la publicó en 1810, ¿no? Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí, en esta página 5, porque en la próxima reunión vamos a hablar de la producción poética de Darío, ¿no? Y como ya estamos casi al final de la hora, prefiero hacer un alto en esta parte biográfica de Rubén Darío para que el jueves podamos tener oportunidad de hablar de la producción poética de Darío, que es en definitiva lo que más cuenta, ¿no? Es su poesía la que lo hace famoso, la que lo hace ganarse el apoyo de muchos presidentes de la República que lo nombran en cargos diplomáticos para que él pueda vivir con cierto decoro, pero siempre a lo largo de su vida tuvo esta estrechez económica. Brillaba en la poesía, brillaba en la diplomacia, pero su vida personal, su vida familiar era muy austera, ¿no? Esos son los contrastes que se dan en la vida de Rubén Darío. Y como un dato final, les contaré que Mario Vargas Llosa, nuestro querido Premio Nobel 2010, hizo su tesis sobre Rubén Darío. ¿Y por qué? Porque ambos habían padecido el mismo problema. En el caso de Darío fue más grave porque lo abandonaron primero su padre y luego su madre, y en el caso de Mario Vargas Llosa fue abandonado por su padre, a quien recién conoció a los 10 años de edad, y eso lo ha contado en su libro El pez en el agua, ¿no? Entonces, este es un pequeño dato para ustedes, para que vean cómo los escritores de distintas épocas están relacionados entre sí. Acá nos quedamos. En la próxima clase hablaremos de la producción poética de este importante escritor hispanoamericano del modernismo. Muy buenas tardes y nos vemos en la próxima sesión. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes.